Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí otro encuentro de nuestras charlas webinar. Y este año tenemos tu primera charla, Sergio. Hoy estamos con el doctor Sergio Zunino. Bueno, esta es la primera de este año, van a haber algunas más que ya tenemos ahí organizadas, con un tema para nosotros, obviamente, de todos los días, que tenemos cada vez que saber más sobre EPOC y en este caso con la utilidad de los corticoides inhalatorios en la triple terapia. Bueno, recuerden de hacer las preguntas o comentarios que quieran a través de YouTube, del chat de YouTube, y también si quieren al final del ciclo de estas charlas webinar tener el certificado, por favor completen aquí en el Zócalo, va a salir el email. Manden un mensajito por ese email y así luego recibirán las preguntas para contestar. Bueno, sin más, empezamos, Sergio. Bueno, muchísimas gracias. Vos sos médico clínico, neumonólogo, no sé si algo más ahí en el medio que hiciste este año, porque sos muy activo. Y bueno, te agradecemos muchísimo que compartas de nuevo estos eventos con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación en este nuevo año. Vamos renovando el conocimiento nos va corriendo y nosotros vamos detrás. Ahí están mis conflictos de interés, que están puestos abajo a la derecha, y mis filiaciones actuales a través de la SAM y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Bien, para iniciar, de alguna manera, vamos a recordar, a modo, digamos, de ponernos un poco en tema, que esta es una enfermedad sumamente prevalente. En todo lo que es Latinoamérica, acá están todos los trabajos con las prevalencias estimadas para cada uno de los países, y tenemos nuestro propio trabajo, que es el EPOCAR, donde evidenció un 14,5 de prevalencia de EPOC en la Argentina. Esto para la población actual, después de los últimos censos, implica prácticamente 2.300.000 personas que tendrían EPOC. Esto genera unos 5.000 fallecimientos por año. Pero otro dato no menor, fíjense, que es la tasa de subdiagnóstico que tienen estos pacientes. Nosotros, según el EPOCAR, tenemos un 77% de personas que están o subdiagnosticadas o mal diagnosticadas. Bien, ¿y por qué ocurre esto del subdiagnóstico? Muchas veces por la falta de conocimiento de lo que implica el diagnóstico de la enfermedad. La subestimación del impacto, pensamos que la enfermedad no es tan prevalente como si lo es. En muchas poblaciones hay falta de acceso a las pruebas diagnósticas, y esto es lo más importante, que muchas veces los pacientes tienen normalizados los síntomas, es decir, que para ellos el toser, el tener flemas, es parte de ser tabaquistas y eso no implica ningún problema. Y realmente sí lo implica. Hoy, Marcelo, me voy a posicionar para esta charla en 3 trabajos. Uno es, lógicamente, la actualización de la GOLD, que es la guía por excelencia de EPOC. El segundo trabajo, que es muy bueno, es el que está acá, que es The Lancet Commission, que es un trabajo que analiza en profundidad, con un perfil muy clínico, todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Y el tercer trabajo es el documento de Roma sobre EPOC, donde se hace algún llamamiento a algunos temas muy, muy puntuales. Nos vamos a fijar acá, en este gráfico de la izquierda, lo que veníamos hablando. ¿Ves? Mira, Marcelo. Normalmente nosotros tenemos ya, por una cuestión fisiológica, nos va cayendo de a poquito la función pulmonar, ¿no es cierto? Eso todo el mundo lo sabe. Pero cuando tenemos una enfermedad como la EPOC,
lo que vamos viendo es que van presentándose los síntomas. Y estos síntomas, como vimos acá, que dicen que a veces son de etapas tempranas y los normalizamos, vemos que la función pulmonar va cayendo y los síntomas van aumentando y no nos vamos dando cuenta. Hasta que acá hacemos el diagnóstico, cuando ya cayó todo esto de función pulmonar y cuando tenemos este gráfico azul con bastantes síntomas. Entonces, a partir de acá empezamos a hacer el diagnóstico, vamos haciendo un manejo sintomático como se puede, y acá recién empezamos a enrolar los pacientes sintomáticos en todo lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico. Pero para todo esto perdimos toda esta primera parte de tiempo. Fíjense cuál es la tendencia actual. La tendencia actual es tratar de interceptar la enfermedad antes, de adelantarnos con el diagnóstico y de evitar que se pierda tanta función pulmonar como acá, fíjense, a medida que vamos tirándonos a la izquierda. Entonces tenemos que ser altamente sensibles con, digamos, la detección de los síntomas, ser muy y preguntar bien qué es lo que pasa con el tema de los síntomas del paciente para empezar los tratamientos precozmente y evitar que se pierda función pulmonar y que esos cambios que se van generando después que son irreversibles no ocurran. Eso está buenísimo y se me ocurren un par de comentarios que te la dejo picando que probablemente la vas a contestar después. Primero, al margen de hacer hincapié en dejar de fumar, ¿no? En esta etapa inicial. El paciente dejó de fumar, cambia hábitos, hace actividad física. Eventualmente hay algún tipo de tratamiento farmacológico, puede ser preventivo para la no progresión de la enfermedad en sí, o ya con los cambios, pero esto quizás ahora no me lo contestes, te lo dejo ahí porque me No, viola, porque quizás lo es vas a contestar excelente. después, porque Sí. la pregunta del millón en el consultorio es eso, o sea, lo detectaste muy precozmente. Bueno, fenómeno, el paciente tiene muy pocos síntomas y cambió hábitos. ¿Empiezo ya con la medicación o no? Bien, bien. Listo. Fíjate que este gráfico yo lo estoy exportando a otras enfermedades ya. Me parece que está bueno pensar en las enfermedades crónicas, porque esto se adapta tranquilamente a muchas de las enfermedades crónicas que nosotros vemos como clínicos, ¿no? Pero sí, Marcelo, lo vamos a ir viendo esto, a ver si podemos. Estoy con un temita que no me pasa la diapositiva, ¿eh? Hasta ahora vino pasándolo más bien. Ahí está. Bueno, básicamente vamos un poco a los cambios que han ocurrido a partir de acá, que tiene que ver con el cambio en la definición de EPOC. Ya se habla de una condición pulmonar que es heterogénea, lógicamente, y que estos síntomas respiratorios que estuvimos comentando, la disnea, la tos y la producción de flemas, se deben a anormalidades, tanto por un lado de la vía aérea, como vamos a ver en la bronquitis crónica o bronquiolitis, como a nivel del alvéolo, de la unidad de la hematosis, digamos, que es el enfisema. ¿Y esto qué causa? Fundamentalmente una obstrucción al flujo aéreo, que es persistente, es decir, se mantiene en el tiempo, y progresiva. Es decir, que si no hacemos algo, esto va a ir empeorando cada vez más. Y acá ya vamos viendo algunos temas que se van incorporando más fuertemente dentro de lo que es el GOL, que es acá tenemos el escudo de este trabajo, que es la exposición ambiental, fundamentalmente lo que decías vos del humo del tabaco, los gases y partículas tóxicas que pueden estar en el ambiente o en el hogar, y los factores del huésped, que tiene que ver con el desarrollo de los pulmones y el envejecimiento acelerado. Esto es lo que dice el GOL, que es algo medio, realmente es un conceptual, es muy gráfico, pero siempre uno busca cómo explicarlo desde otro lugar, desde un lugar más limpio, más fácil y que sea más clínico también, ¿no? No tan conceptual. Fíjense lo siguiente, que es parte de la posición del Lancet Commission, divide al EPOC en distintos tipos, a modo, digamos, de explicar un poquito la génesis y el desarrollo de la enfermedad. Habla fundamentalmente de todo lo que tiene que ver con los cambios genéticos. Y acá nosotros tenemos un montón de gente que tal vez es
gente que no es tan adulta, que viene, digamos, de mitad de edad y que tiene lesiones pulmonares compatibles con enfisema pulmonar sin haber fumado muchas veces. Y nosotros en el hospital italiano, por ejemplo, tenemos la posibilidad de pedir el dosaje de alfa-1 antitrypsina, que es una enzima que cuando está disminuida sensiblemente puede generar lesiones importantes de enfisema y EPOC precoz, con lo cual tenemos esta posibilidad. Lógicamente, todos aquellos eventos que se presentan en los tiempos tempranos de la vida, ¿sí?, tienen mucha influencia en lo que va a pasar con el pulmón, el desarrollo pulmonar y todo lo que se expone el paciente a futuro. Asimismo, las infecciones, no es lo mismo. Ya se sabe, ¿no? Ahora estamos en plena eh, digamos, recrudecimiento de la bronquiolitis. Ya se sabe que un niño que tiene 2 bronquiolitis seguidas en los primeros meses de vida tiene altísimas probabilidades de desarrollar enfermedades crónicas a nivel pulmonar, como por ejemplo asma. Y todo eso también, si después la exposición medioambiental o al tabaco ocurre en algún momento de la vida, puede precipitarlo a la EPOC. ¿Sí? Y fíjense esto otro, tenemos todo lo que tiene que ver con el humo del tabaco y todo lo que tiene que ver con la exposición ambiental. Y si trazamos esta raya que se me ocurrió poner, vemos que más de la mitad de todo lo que tiene que ver con la génesis de la EPOC es por el medio ambiente. Es decir, somos seres sociales que vivimos en un ecosistema y en un ambiente que cada vez es más nocivo, es más difícil o nos hace más daño, y esto se ve claramente a nivel de lo que ocurre en la gente que tiene predisposición genética o en la vida temprana o por haber tenido infecciones de desarrollar esta enfermedad. Es decir que nosotros tenemos todas estas posibilidades, digamos, acá tenemos el desarrollo, el crecimiento, el plató que se ocurre en la vida y la declinación, ¿no es cierto? Y acá nos morimos. Pero bueno, esto es la función pulmonar, Marcelo, ¿ves? Y acá lo que tenemos es ya una visión. Yo no les estoy hablando de EPOC como en otros momentos en el adulto mayor. Les estoy hablando de EPOC en el ser humano. El adulto mayor es una sumatoria de todo lo que aconteció durante su vida. Y si el adulto mayor en algún momento fue un niño de madre fumadora, fue un niño que tuvo bajo peso al nacer, fue prematuro, estuvo malnutrido o tuvo muchas alergias o estuvo, digamos, con algún problema de infecciones respiratorias en la infancia o tuberculosis. Bueno, cuando llega a la edad adulta y se expone a todo lo que tiene que ver con el factor medioambiental y encima fuma, podemos llegar, además de no tener hábitos saludables como ser obeso o justamente malnutrido y ser muy delgado, podemos desarrollar problemas severos en cuanto a lo que es la función pulmonar y las enfermedades respiratorias. Esto no es ni más ni menos. Sí. Ah, pensé que habías ahí cortado. A ver, pero es muy interesante lo que vos comentás en el sentido que el paciente, aunque no sea fumador y tenga síntomas, que uno tenga la sospecha, porque si no, uno lo liga muy al tabaco. ¿Entendés? Entonces, si no fuma, no, entonces no debe tener EPOC, lo que tiene, y uno le resta importancia desde el punto de vista de la consulta ambulatoria general. Pero sí tenerlo en mente por todo lo que va, porque se está rescatando mucho el tema de lo ambiental en este último tiempo, la polución ambiental, hasta para el deterioro cognitivo, para que te des una idea. Sí, por Entonces, supuesto que sí. ¿viste? Sí, Está sí. muy en boga toda esa cuestión y siempre tenerlo en cuenta y no descartarlo por más que el paciente no haya fumado. Sí, de hecho, dentro de los objetivos sustentables de las Naciones Unidas, hoy por hoy, se hace muchísimo hincapié en todo lo que tiene que ver con el manejo o la mejoría de lo que es el medio ambiente. Lógicamente, el medio ambiente adverso está generando multiplicidad de enfermedades y de problemáticas en la gente, ¿no? Básicamente, esto no es ni más ni menos que la función pulmonar en una curva de Gauss, donde sabemos que hay gente que es supranormal toda la vida, son esas espirometrías que están por encima de los valores que habitualmente pensamos que debería tener.
Y también en la otra cola, en la otra parte, que es esta celestita de acá abajo, tenemos los que son, que tienen una función pulmonar pobre, pero que son normales, es decir, son las dos puntitas de la curva de Gauss. El problema con ellos es que cuando nosotros tenemos, digamos, estos pacientes que son normales pero con pobre función pulmonar y tienen, digamos, problemas con las modificaciones por el medio ambiente o el cigarrillo, van a terminar, digamos, empeorando cada vez más y precipitando a la enfermedad. ¿Sí? Se van cayendo, digamos, de esta curva de dispersión normal. Acá tenemos, de alguna manera, el concepto de que cuando nacemos estamos todos como en la línea de largada, todos tenemos la misma posibilidad de llegar a la meta, de llegar bien y demás. Pero pueden pasar cosas que puede hacer que algunos en la primera curva se la peguen y terminemos así con una enfermedad ya generada. Y eso es muy importante y tiene que ver muchísimo el medio ambiente en todo eso. Así que bueno, de alguna manera esto es el algoritmo diagnóstico para EPOC. ¿Y por qué les traigo este gráfico en particular? Porque siempre decimos, sí, tenemos que ver los síntomas, que esto es fundamental. Los síntomas, sí, todos disnea, y también tenemos en cuenta las exacerbaciones, que son esos episodios de recrudecimiento o de descompensación de la enfermedad debido a múltiples causas, y lógicamente saber qué tanto esto nos implica sobre la calidad de vida y sobre los síntomas. Pero nosotros pensamos que siempre hay que hacer la espirometría y que con eso ya basta. A ver, la espirometría es importante porque nos va a dar un patrón obstructivo que con estos síntomas decimos, bueno, listo, tenemos EPOC. Ahora, muchas veces no tenemos disponible este elemento y tenemos disponible tal vez tomografías o tenemos disponibles otros, digamos, estudios de función pulmonar. Acá en este caso podemos tener una espirometría normal, pero tenemos la alta sospecha por todos estos síntomas. Acá podemos pedir una difusión de monóxido. Si nosotros tenemos que la difusión está alterada, ya tenemos el diagnóstico completo de EPOC. Ya sabemos que tenemos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora bien, si no tenemos la función pulmonar disponible y tenemos una tomografía que junto otra vez con los síntomas clínicos vemos signos de enfisema, de atrapamiento aéreo o de anormalidades en la vía aérea, también podemos hacer diagnósticos de EPOC. Siempre teniendo en cuenta todas las posibles causas que estuvimos viendo recién. Entonces, lo que vemos en esta diapositiva fundamentalmente es que el diagnóstico es clínico. La sospecha es clínica y los estudios complementarios, como a todo nivel de la medicina, nos ayudan como para terminar de rotularlo. Pero si yo tengo un paciente que tiene muchísimos síntomas y que realmente tiene imágenes compatibles y tiene exacerbaciones, por más que no tenga una espirometría que acompañe, yo no voy a dejar de decir que ese paciente no es EPOC. ¿Sí? El diagnóstico nuevamente es clínico. Entonces, esto también cambió, que tiene que ver con la evaluación combinada de lo que es la enfermedad. Marcelo, esto ya lo habíamos visto en otras oportunidades, ¿no? El tema de la espirometría. Y también cómo la graduás de acuerdo a qué tan severa es el deterioro que tiene la caída, digamos, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿no? Digamos que a menor VEF, mayor severidad. Pero acá también juega muchísimo el tema de las exacerbaciones, el tema, digamos, de los síntomas y de fundamentalmente lo que se produce en la escala de disnea con el ejercicio. Entonces, si yo tengo una persona que tiene pocos síntomas, que no tiene una gran disnea, que no se exacerba, en general, ¿sí? Tengo un paciente bastante estable. ¿Sí? El problema fundamentalmente es que tal vez tenga un paciente que tiene una espirometría bastante buena, pero que se exacerba con más frecuencia. Y después tengo aquellos que se exacerban más de 2 veces por año o que se internan, aunque sea una vez en el año. Y esos son los pacientes que denominamos exacerbadores y a los que más tenemos que tratar de identificar, porque esos son los que hipotéticamente van a estar complicados la mayor parte del tiempo. Esa clásica pregunta que uno le decía, bueno, si por lo menos 2 meses al año más seguía con tos, porque el tema del consultorio está en ese paciente que quizás no tiene una gran exacerbación, pero es ese tosedor crónico.
¿entendés? Sin mayor cuestiones, y que quizás vos lo ves pasando, y que volvemos a esa diapo inicial que vos mostraste al principio, como que está recién y no tiene tanta exacerbación y todo. ¿Sigue siendo relevante esa pregunta de, entre comillas, si 2 meses al año el paciente tiene tos? Porque esto es muy fluctuante, también hay veces que tiene tos, a veces que no, ¿viste? ¿Sigue siendo relevancia desde el punto de vista clínico? Y yo creo que sí, porque primero no es normal que una persona tosa, no tenemos que tampoco normalizar eso. Y segundo, yo creo que tenemos que agotar todas las instancias de diagnóstico diferencial de la tos. Si esa persona, nosotros decimos que no tiene reflujo, no tiene rinosinusitis, no tiene goteo postnasal, no tiene alteración de glutoria, esa persona mayor, no tiene, digamos, una alergia en el momento que está pasando por ese evento, y yo puedo sacar, no toma enalapril, bueno, yo ahí tengo que ver, digamos, si aseguro que esa tos viene de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y evidentemente siempre hay algo para tratar de hacer en cuanto a lo terapéutico, ¿no? Pero primero tengo que fijarme de no atribuirlo en forma veloz, rápida, a la tos, a machearla con lo que es la EPOC, porque muchas veces no tiene que ver con eso. El paciente EPOC además tiene múltiples comorbilidades que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, sí, es importante que lo tengamos en cuenta, pero también veamos bien los diagnósticos diferenciales. Bueno, fíjense esto, hay personas que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Que está bastante estable, pero que yo no le voy a pedir una tomografía a todo el mundo, ¿no? Eso generalmente no lo hacemos. ¿A quién le vamos a pedir tomografía? Fundamentalmente a aquellos que tienen exacerbaciones frecuentes, aquellos que tienen enfermedad estructural pulmonar. ¿Qué es eso? Es cuando tienen el pulmón lastimado o con lesiones en algunos sectores ya de antes. Estas son lesiones postinfecciosas, como pueden ser desarrollos de bronquiectasias, bronquiolectasias, también aquellos que han tenido tuberculosis o abscesos pulmonares. Bueno, es gente que ya queda con un pulmón dañado y que puede hacer exacerbaciones frecuentes. Y está bueno saber cómo es ese pulmón y cómo es cuando está bien el paciente. También aquellos que tienen síntomas desproporcionados a la severidad de la enfermedad. Es decir, una persona con un BEP de, no sé, 65%, 70%, que está bastante estable, pero que de golpe empieza a ponerse peor y desarrolla síntomas muy severos y muy frecuentes. Le pido una tomografía para ver qué pasa. Aquel que ya tiene una espirometría muy mala y tiene signos de hiperinsuflación pulmonar, ¿no? Capaz que le pedí un estudio de volúmenes pulmonares y tengo, no sé, 200% de volumen residual. Bueno, está atrapado, tiene atrapamiento aéreo, está hiperinsuflado, le puedo pedir una espirometría. Y aquel cuyos hábitos o cuyos, digamos, imágenes pulmonares residuales, tal vez previas, que sean nódulos, puedan llegar a tener un cáncer de pulmón, y bueno, los tengo que seguir con tomografía porque tienen altísima posibilidad de desarrollar, y hay que, digamos, hacer el diagnóstico en forma precoz. Está, está- Entonces, está bueno, un segundito con respecto a la otra. ¿Por qué? vamos para Porque atrás. los que somos un poco más grandes, ¿viste? A veces vos te alcanzaba una radiografía de tórax. Vos le pedías Mm, una radiografía de tórax, le pedías una espirometría desde el mm, punto de vista del EPOC, ¿no? Entonces, más que mm, de rastreo, de eventualmente de mm. patología, de screening tumoral. Pero sí me parece que hay acá una palabra que vos escribiste acá, que cada vez, por lo menos yo recuerdo ahora en pacientes míos, que son las bronquiectasias. Entonces, como pensando también en el concepto de diagnósticos diferenciales y estrategias diferenciales de manejo. Entonces, el hecho, si ya lo mostraste en la diapo de los algoritmos, donde rápidamente es una tomografía más que una radiografía de tórax. Entonces, si uno tiene la Sí, sospecha, nos salteamos la radiografía y vamos directamente a la tomografía en el contexto de la sospecha del paciente que lo estamos estudiando por EPOC, o la plaquita te va a dar información como que si eventualmente en la placa no hay nada más relevante, con la placa y la espirometría vamos para adelante.
Y eso depende muchas veces de la sospecha clínica y de lo que tengas a mano en cuanto a los medios que dispongas, ¿no? Generalmente una placa siempre la tiene guardada por algún lado el paciente en la historia clínica y uno la puede mirar fundamentalmente para ver si tiene signos de hiperinsuflación, si tiene hiperclaridades pulmonares biapicales. En este caso te quería mostrar, ya que volvimos a esto, fíjate el área de enfisema que tiene en esta parte del pulmón. A este paciente hay que avisarle que si en algún momento llega a tener un dolor brusco a nivel, digamos, del ápice pulmonar y empieza con falta de aire brusca, ese paciente puede llegar a haber hecho un neumotórax y tiene que ir a la guardia. Para esto sirven estas cosas también, ¿no es cierto? Y saber que si tiene bronquiectasias, las exacerbaciones de su EPOC van a ser distintas a las exacerbaciones de un paciente que no tiene bronquiectasias. Estos pacientes van a ser más broncorreicos, van a tener más purulencia, y son pacientes a tener más cuidado y los tengo que tener con tratar de identificar cuando no están, digamos, exacerbados, si le pido una muestra, digamos, de puto y trato de tener bacteriología para ver si están colonizados y con qué, si realmente tienen una pseudomonas, si tienen algún hemófilus, qué es lo que tienen de base, y ver si corresponde después hacer el diagnóstico cuando se exacerban y tratar eso, ¿no? Es importante también. Para eso la tomografía da muchas ayudas. Entonces, hasta acá tenemos que saber realmente si el paciente es EPOC o no. No hagamos ni subdiagnóstico ni diagnósticos erróneos. Y más allá del EPOC, tengo que saber que tengo que conocer los diagnósticos diferenciales y manejar las comorbilidades. Y en caso de que le dé tratamiento, tengo que saber que la técnica y la adherencia al mismo son las necesarias para que la persona, digamos, evolucione favorablemente. Pero también tenemos que saber que hay determinadas características clínicas o fenotipos, como el que acabamos de hablar, el fenotipo de los pacientes que tienen EPOC con bronquiectasias o enfermedad estructural pulmonar. Si hay algún biomarcador que nos pueda ayudar para, de alguna manera, decir, ¿le doy antibióticos? No le doy. ¿Le doy más? ¿Le doy una triple terapia? ¿Le agrego un corticoide inhalatorio o no? Y lógicamente los métodos complementarios. Y después, lógicamente, lo que tengo que saber es que existen rasgos tratables. Este es el dominio pulmonar que habíamos hablado hasta ahora, pero el dominio extrapulmonar que tiene que ver con las comorbilidades es tan importante como el anterior. Y si no lo tenemos en cuenta, probablemente nuestros pacientes no anden bien y se sigan exacerbando, no por el pulmón, sino porque tal vez la insuficiencia cardíaca que tienen, que no la vimos, o que la obesidad mórbida, o que la diabetes, precipiten, digamos, a que se interne o que tenga más, digamos, una peor evolución. Y lógicamente todo esto, el tema que se incorpora es el dominio de los riesgos conductuales y lógicamente de la memoria. Acá tenemos un montón de temas que hacen que estos pacientes tengan una peor performance cuando vienen mal llevados, mal tratados, en todo lo que tiene que ver con lo neurocognitivo. Entonces, el seguimiento, lógicamente tratando de controlar la enfermedad, que no tengan exacerbaciones, con una función pulmonar lo mejor posible, evitando el uso de corticoides sistémicos, que es algo bastante deleterio para los pacientes. Bien, este cuadro fundamentalmente te muestra lo que hoy por hoy tiene que ver con la reducción de la mortalidad con respecto a las medidas farmacológicas y no farmacológicas del paciente con EPOC. Y acá tenemos la triple terapia, que fundamentalmente es la asociación de broncodilatadores beta-2 adrenérgicos y colinérgicos, anticolinérgicos, de larga acción más corticoides inhalatorios, que distintos estudios han visto que en pacientes seleccionados, y ahora vamos a volver sobre esto, pueden bajar la tasa de exacerbaciones y disminuir mortalidad. Y con respecto a lo no farmacológico, que esto sí les quiero poner tal vez súper remarcado, porque siempre nos vamos para el lado de los fármacos y nos olvidamos de esto, y esto ayuda muchísimo, es la cesación tabáquica a la cabeza, a cualquier edad y en cualquier momento, la rehabilitación pulmonar,
Y no solamente es hacerle el papel y mandarlo a kinesiología respiratoria para que haga su plan de rehabilitación de 4 a 8 semanas. Eso es el ideal, pero no es, la realidad es que no hay para todos. Entonces, muchas veces la rehabilitación implica hacer ejercicio aeróbico, el que pueda el paciente, ¿sí? Supervisado, y eso hacerlo en forma diaria para mantener al paciente con un buen estado físico es fundamental en el paciente con enfermedades respiratorias crónicas. Oxígeno al que corresponde, recuerden, acá están las indicaciones en cuanto a la presión de oxígeno corpulmonar o policitemia. La ventilación no invasiva ya es más para aquellos que tienen, digamos, una enfermedad más avanzada y que necesitan ya un apoyo ventilatorio. Y esto que es la cirugía de reducción volumétrica pulmonar es algo muy seleccionado para un grupo muy pequeño de pacientes. Pero yo les diría que el dejar de fumar, el rehabilitar el pulmón y darle oxígeno es el 1, 2, 3 que tenemos que tener en nuestras cabezas cuando los pacientes lo van requiriendo. Bien, recordemos entonces, tenemos que tratar siempre de controlar los síntomas en todo momento del día y que el paciente sea capaz de hacer sus ejercicios, ¿sí? Utilizando las drogas que estén disponibles para mejorar esto. Y tratar de evitar que se produzcan exacerbaciones, que el paciente termine internado, las comorbilidades y fundamentalmente el hábito tabáquico. Y acá aparecen los eosinófilos como unas células a las cuales le vamos a tener que poner un poquito de atención porque nos pueden dar una mano a la hora de seleccionar el tratamiento. Vamos a seguir a los pacientes con función pulmonar dentro de nuestras posibilidades. Bien, esto, Marcelo, es un resumen de todas las drogas que existen, ¿sí? Desde el año 69 hasta la actualidad, y fundamentalmente lo que fuimos viendo es el desarrollo de los agonistas beta-2 adrenérgicos y anticolinérgicos de acción corta, y después las combinaciones y el desarrollo de lo que es la doble terapia, que tiene que ver con la asociación de estos broncodilatadores entre sí, que duran todo el día, y la asociación de estos más los corticoides inhalatorios, como vemos en la actualidad. Ahora el último en estar por, digamos, avalarse es el budesonide formoterol glicopirronio. Este es el corticoide, este es un broncodilatador de acción larga, y este es el anticolinérgico, y tenemos la contrapartida también, que es el bilanterol, el umeclidinium y la fluticasona. Este es el corticoide, este es el beta-2 adrenérgico de acción larga, y este es el anticolinérgico. Estas son las triples terapias que hay en la actualidad. Y hoy por hoy hay una tendencia a usarlo en todo el mundo, y eso la verdad que no está bueno, en cuanto a para todos, ¿sí? Entonces, hablamos de exacerbaciones, y yo les digo que cuando una persona ya tiene una exacerbación llegamos tarde. No hicimos digamos, el diagnóstico precoz, no hicimos prevención, o algo pasó por el cual el paciente se exacerbó. Hasta ahora hablaban de aquel paciente que requiere un medicamento adicional porque empeoró alguno de sus síntomas, ¿sí? En la actualidad se define fundamentalmente por un incremento de la disnea, de la tos o el empeoramiento de la expectoración, que tiene por lo menos 14 días de duración, lo cual se acompaña de otros síntomas clínicos, como taquicardia o taquipnea, y que puede asociarse a inflamación local o sistémica. Y esto puede estar causado por infecciones pulmonares, polución o daño sobre la vía aérea. Pero tengan en cuenta también que hay un porcentaje que no es despreciable, que prácticamente llega al 30%, en el cual los pacientes se exacerban y no encontramos la causa, ¿sí? Así que a veces uno la busca, pero no la encuentra. ¿Cuántos se exacerban? Bueno, fíjense, estos son distintos estudios que muestran las exacerbaciones, y hasta 3/4 de los pacientes, digamos, tuvieron más de una exacerbación moderada a severa en los últimos 3 años de estos estudios. Y fíjense también que esta normalización que nosotros a veces hacemos de los síntomas del paciente, fundamentalmente la hace el mismo paciente. Entonces, años tosiendo, años expectorando y no yendo al médico a preguntar por qué.
Esos son los mismos pacientes que después tienen exacerbaciones, se sienten peor durante temporadas y tampoco lo reportan. Entonces tampoco van al médico y ahí nos perdimos, tenemos una oportunidad perdida de haber diagnosticado y tratado adecuadamente una exacerbación, que al no hacerlo genera un daño y ese daño después le queda al paciente. Bueno, también puede pasar que vos detectes rápidamente la exacerbación y, entre comillas, la abortes en forma temprana. Y que el Exacto. paciente no llegue porque vos decís 14 días. O sea, 14 días, o sea, la pregunta que uno se hace, que tengo que esperar 14 días para decir que es una exacerbación y ahí lo trato. Habitualmente el paciente, depende en qué medio uno trabaje, quizás consulta temprano, apenas ve que hay un cambio en algo y son poquitos días que lo tenés en el consultorio. Exacto. Digamos que este 14 días de alguna manera es un punto de corte que ponen para ponerle un punto de corte, porque en toda definición tiene que haber un marco lógico en el cual moverse. Ahora, para lo que nosotros venimos hablando, una persona que tiene, por ejemplo, con bronquiectasia, si empieza a expectorar más de la cuenta y cambia el color y tiene alguna febrícula, bueno, nosotros ya sabemos que ese paciente te va a llamar y lo vamos a empezar a tratar inmediatamente. Y muchas veces estas pautas hacen que uno vaya educando al paciente en su automanejo. Y ese automanejo tiene que ver con el escalonamiento y desescalonamiento de su tratamiento por parte del mismo paciente. Con lo cual, muchas de estas exacerbaciones se van, como decís vos, a evitar el desarrollo y la, digamos, gravedad futura, tratándose por parte del paciente o del médico, digamos, que fue consultado precozmente y sin llegar a, por ejemplo, llegar a la guardia o llegar a internarse. Sí, ese es un poco el objetivo. El objetivo es que el conocimiento por parte del paciente de su enfermedad haga que adopte las conductas necesarias para evitar estas exacerbaciones. ¿Está? Y no llegar tarde como siempre pensamos. Y esto que ya lo muestro siempre, pero porque es muy real. Este estudio es de 2010, es el estudio Eclipse. Fundamentalmente siguieron una cohorte de pacientes durante 3 años y lo que vieron es que los pacientes que no eran exacerbadores en el primer año, ¿sí?, no lo siguieron siendo los años restantes. Es decir, que es un fenotipo estable. Son gente que generalmente puede tener a igual tal vez deterioro de función pulmonar. Ponele que tienen 50% del BEF, ¿sí?, los dos grupos. Pero este no se exacerba. En cambio, aquellos que tuvieron más de 2 exacerbaciones por año, continuaron siendo exacerbadores. Es decir, que este es el grupo de pacientes que yo les comentaba que tenemos que siempre tener en la mira, porque estos son los que en cualquier momento pueden exacerbarse y sobre esto tenemos que actuar precozmente, ¿sí? Entonces, un poco este trabajo muestra esta característica de comportamiento fenotípico clínico que habitualmente vemos en nuestros pacientes en el consultorio. ¿Qué es lo que impacta en la mortalidad de todos estos pacientes? Y fundamentalmente que estén hiperinsuflados. ¿Por qué? Porque tienen, digamos, mucho aire que no hace fundamentalmente hematosis, una mala relación, digamos, mecánica pulmonar que hace que estos pacientes ventilen mal y tengan disnea constantemente. Las exacerbaciones son, digamos, realmente a mayor cantidad de exacerbaciones, mayor mortalidad y, lógicamente, aplicándole, por ejemplo, el score de comorbilidad de Charlson a estos pacientes, vamos a darnos cuenta que a mayor comorbilidad es mayor mortalidad. Esto es bastante fácil de entender, ¿no es cierto? Estos son, de algunas maneras, las causas de mortalidad en la época. Y esto, de alguna manera, es el documento de Roma, que es el otro paper que conté que es interesante tener en cuenta, porque es muy clínico y porque de alguna manera, si yo sé que voy a tener en cuenta si el paciente viene con una disnea increyendo, tiene taquicardia, tiene taquipnea, tiene desaturación, y tiene una proteína C reactiva de más de 10, probablemente yo voy a pensar en que este paciente es de moderado y que, lógicamente, sí es un paciente a tener en cuenta para mandar a la guardia, para, digamos, tener que estudiarlo con estudios complementarios y para definir
un procedimiento terapéutico. Esto es lo que nosotros normalmente hacemos cuando revisamos un paciente en el consultorio, ¿no es cierto? Son signos clínicos, ¿sí? Signos que nos orientan y que dividen aguas. Acá está bien claro cuáles son y lo que hay que hacer con respecto a estos pacientes. Si yo encuentro todo esto en un paciente y digo, bueno, le voy a poner una tandita de corticoide, lo voy a esperar, y me estoy arriesgando muchísimo. Probablemente ese es un paciente como para que uno tenga que mandar a pedir un estudio complementario, ver si no tiene una neumonía, ver si no tiene una bronquitis, ver si no tiene un TEP, ver qué es lo que puede pasar. Y siempre considerando los diagnósticos diferenciales, ¿no? Insuficiencia cardíaca, neumonía y embolismo pulmonar a la cabeza, es lo que la tríada que siempre se nos ocurre cuando estamos pensando en que puede haber una exacerbación de la EPOC, ¿sí? Entonces, este es el update de este EPOC, del documento de Roma, que se los recomiendo porque es bastante clínico, es de diciembre del 2001, acá está la cita. Entonces, hoy por hoy se habla de las propuestas de diagnóstico y de tratamiento. Prácticamente para los EPOC que nosotros vamos inicialmente diagnosticando, utilizamos una terapia simple con un broncodilatador que puede ser a la cabeza un LAMA como el tiotropio, como el glicopirronio, como el umeclidinium. Son anticolinérgicos de acción larga. Para aquellos que son más sintomáticos se asocia a esto un LABA, que son los broncodilatadores beta-2 adrenérgicos. Y para aquellos que tienen más de 2 exacerbaciones o una exacerbación que llevó a la internación, aquí se realmente manejan con la doble terapia o broncodilatación dual y en algunos casos se agrega los corticoides inhalatorios. Si la cifra de eosinófilos periférica es mayor o igual a 300. Esto es lo que nos dice GOLD. Por eso, hoy por hoy, el hemograma que todo el mundo tiene, con la medición de los eosinófilos, que es muy fácil porque uno lo busca ahí mismo, es algo que nos puede guiar como un biomarcador para definir en qué grupo de pacientes podemos utilizar la triple terapia inhalatoria. El impacto, habíamos dicho que la triple terapia disminuía mortalidad sobre estudios como están acá de más de 20.000 personas. No solo disminuye mortalidad, sino también reduce las exacerbaciones moderadas y severas y sería un factor protector para que el paciente se siga exacerbando. Pero tiene que haber una respuesta que está condicionada de acuerdo a la cantidad de eosinófilos y también a la respuesta espirométrica a los corticoides inhalatorios. Es decir, todos tenemos pacientes que tienen EPOC, pero que tienen algo de reactividad bronquial, que tienen algo de reversibilidad en el BEF, es decir, tienen un 10% de mejoría. Bueno, esos pacientes, particularmente que tal vez sean asmáticos que fumaron, que tienen una superposición, responden bien a los corticoides inhalatorios. Ese subgrupo también cuenta. Bien, estos son los dos trabajos pivotales, ¿sí? El que los quiera leer están los dos en New England, y estos trabajos fundamentalmente tenemos acá las dos grandes laboratorios que los auspician. El IMPACT, que lo auspició GSK, y el ETHOS, que lo auspició AstraZeneca. Pero los dos, básicamente, independientemente del diseño, independientemente de los puntos de corte que usan, ven prácticamente lo mismo, que se reducen las exacerbaciones y que se reduce la mortalidad en el grupo que es elegido para ser tratado. Y miren esto, lo más importante, el beneficio de la mortalidad, se incrementa con el aumento de los eosinófilos, ¿sí? Entonces, es muy importante saber esto, que es tal vez la diapo del día, que es la que nos tenemos que llevar hoy, que el tratamiento, cuando vamos a ponerle a una persona, incluirle en su tratamiento un corticoide inhalatorio, es cuando tienen historias de hospitalizaciones por exacerbaciones de EPOC frecuentes, más de 2 exacerbaciones moderadas por año, que tienen eosinofilia de más de 300 células por mililitro, o que tienen esta historia de asma o sospecha de superposición asma y EPOC.
En estos casos vamos a usar una triple terapia, que puede ser budesonide, formoterol, glicopirronio, por ejemplo, y consideramos el uso cuando hay una exacerbación moderada por año y tenemos una cifra medio gris de eosinófilos, entre 100 y 300 células. Eso ahí es un poco la decisión. Y la decisión a veces va en que pruebo unos meses, unas semanas, unos meses, a ver cómo le va al paciente. Si le va bien, se lo dejo. Si le va igual o realmente no le va, se lo saco. Pero no voy a considerar incluir corticoides inhalatorios en triple terapia en aquellos que tienen eventos de neumonía reiterados o en aquellos que tienen una celularidad con menos de 100 eosinófilos o historias de infección por micobacterias. En estos casos habría, digamos, una indicación contraria al uso de los corticoides inhalatorios. Esto es sugerencia de todos los estudios. En algunos, lo que se va viendo en la medida que vamos recibiendo estudios nuevos es el punto de corte, que tal vez te cambia un poco, pero básicamente es esto lo que se va viendo. Bueno, Marcelo, acá te dejo una linda Bueno, pintura a disfrutar el otoño. bueno, muchísimas gracias. A ver, una última pregunta para contestar en 10 segundos. Dale. Vos le das la triple terapia y el paciente mejora y eventualmente en un seguimiento a posteriori los eosinófilos bajan. Esta es una Sí. indicación de decirle, bueno, ahora cambio, no es que queda por siempre jamás y vuelvo quizás a una terapia lava-lama. No es así porque en sí los corticoides en general producen una depresión de las cifras de eosinófilos. Se ve mucho más cuando uno usa corticoides sistémicos, ¿no? Cuando uno quiere a veces buscar los eosinófilos en un paciente que está con muchas tandas por año de corticoides sistémicos, no encuentra un registro como para sospechar y avalar, digamos, el uso de triple terapia por solo el dato de eosinófilo. Por eso uso los otros datos, es decir, el de exacerbaciones frecuentes o internación, o el de algo de reversibilidad en la espirometría. Utilizo los Sí. biomarcadores en general en forma conjunta, como apoyo. No, quizás la pregunta estaba dirigida en aquel paciente, porque el tema es el cuánto tiempo. Porque decís, bueno, estaba con la triple terapia, el paciente no había recibido sistémicamente, había recibido solamente inhalatoria, los eosinófilos altos bajan, y pasaron varios meses, meses largos de no tener otra exacerbación y de estar el paciente bien. ¿Queda Y ya con queda. esa terapia Y o sí, queda eventualmente porque has uno baja o la logrado. sigue por tiempo? No, ya queda con esa terapia porque has logrado estabilizar al paciente. Esto implica que la persona con una sola toma diaria de la triple terapia está todo el día bajo control sintomático, sin exacerbarse. Este, eso ayuda muchísimo a que el control de los síntomas sea bueno y que el paciente fundamentalmente disminuya su mortalidad porque no se exacerba, ¿no? Entonces, si yo Obvio. llegué a la triple terapia y con la triple terapia la persona entra en un estado de estabilidad, puede tener, como dijiste vos en un momento, esos altibajos, porque lógicamente esto es una enfermedad crónica que tiene multiplicidad de posibilidades de tener pequeñas exacerbaciones mínimas diarias o por temporadas. Pero hablamos de una exacerbación moderada a severa, que son aquellas en las que vos le tenés que indicar una tanda de corticoides, antibióticos en general, o que requieren algún tipo de asistencia, digamos, en el hospital, ¿no? Eso Bueno, es lo que tratamos de evitar. espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, yo en lo personal tengo varias preguntas que las vamos a ir desarmando en los próximos webinars que tengamos vinculados a este tema. Así que bueno, Sí, gracias a sí, por todos. supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Bueno, un gran abrazo. Contesten las preguntitas, así de luego van a tener el certificado. Y nos encontramos el próximo lunes, 19 horas, en un nuevo webinar. Chau, chau. Sigan Muchas cuidándose. gracias. Chao, Marcelo.